están, estimados estudiantes? Espero que hayan tenido un buen descanso durante las vacaciones y que estemos listos para continuar con las actividades que nos competen en en este lectivo de participación y argumentación en democracia, que correspondería también esta clase a la sesión número 6. Insisto en que he ido recibiendo algunos trabajos y que he ido contestando varias preguntas que ustedes me han hecho y yo agradezco que así las hagan. Antes de comenzar con esta clase, que es la primera clase ya con contenido, aunque ustedes saben que en este lectivo más que contenido lo importante es la argumentación por parte de ustedes y la lectura de argumentos, les quería reiterar una invitación que se ha hecho en el CRA de nuestro establecimiento, que es relacionado al mes del libro, que fue en abril, pero que la actividad sigue hasta el día de mañana, 5 de mayo, donde usted podrá subir una fotografía con su libro favorito o con el libro del plan lector, y de esa forma participar. Son 10 premios que se va a dar a través del colegio, como bien sale acá, y también con el auspicio de la editorial SM. ¿Ya? El 15 de mayo se darán los ganadores porque hasta el 5 de mayo se pueden subir las fotos. De todas formas, si ustedes están dispuestos a participar, siempre hay un margen de tolerancia, así que los insto a participar de estas actividades que son buenas, que son sanas y que nos ayudan también a pasar el tiempo en nuestras casas. Con respecto a la clase, estamos en la unidad número 1, no hemos salido de ella, ¿cierto? Porque son poquitas unidades en este lectivo que son más de trabajo. La unidad 1 es argumentación en distintos ámbitos de participación social y el objetivo hoy en particular es analizar críticamente argumentaciones que surgen en el ámbito público de la sociedad, comparando dos argumentos de voces públicas del mismo ámbito, revisando cómo abordan un tema controversial y de importancia social. Hay varias cosillas que hay que recordar, pero ustedes las tienen en sus cuadernos, porque alcanzamos a verlas antes de salir, ¿verdad? Y también hay otras que se han ido mandando a través de las presentaciones por las clases online. Así que yo simplemente les recuerdo algún glosario breve, ¿ya? Primero lo que es un contexto, porque tenemos que ver la argumentación en contexto. El contexto considera todas las condiciones comunicativas, es decir, el espacio, el tiempo, el momento, los roles, etcétera, ¿ya? En que se produce la comunicación y también las condiciones culturales, como convenciones culturales, si usted trata de tú, de usted, las relaciones de jerarquía, qué sé yo, las creencias ideológicas que influyen en nuestra argumentación y que ustedes han visto lamentablemente hoy en día en un Chile muy polarizado. Hay creencias ideológicas que determinan nuestra argumentación en contexto y que se ponen en juego en una situación de enunciación. Con situación de enunciación me refiero al argumentar, ¿cierto? Al enunciar, al realizar un enunciado de carácter argumentativo. Entonces el contexto considera todas las condiciones comunicativas y también todas las condiciones culturales, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hagamos ahora el análisis que les voy a explicar a continuación, usted tiene que considerar esto. Contradiscurso es una posición contraria o divergente a la postura de un discurso que siempre ¿cómo se llama? Siempre se presenta, en la mayoría de los casos, porque no puede haber argumentación si es que no hay controversia, entonces siempre usted va a tener un contradiscurso y siempre debe plantearse también de forma respetuosa, ¿ya? Nosotros hemos tenido discursos contradictorios contrapuestos en la sala de clase y lo hemos expresado siempre en un espíritu y en un ánimo de respeto, a diferencia de lo que ustedes han visto muchas veces en televisión, ¿verdad? En este Chile que está polarizado hoy en día y que plantea sus posturas todas válidas, a veces sin respeto. Convenciones culturales, ¿ya? Que sigue siendo parte de lo que vimos arriba, normas o prácticas seguidas, producto de la costumbre o de acuerdo tácito entre participantes de una cultura o grupo que la integra. Estas incluyen los intereses, motivaciones, valoraciones, temas en común y otros aspectos que construyen su cultura. Recuerden que la cultura es todo lo creado por el hombre y para el hombre, ¿ya? Es decir, todo lo que viene añadido o innato a la sociedad. Luego las convenciones discursivas, ¿ya? Son prácticas acordadas por una comunidad para comunicarse de una manera de una determinada forma, utilizando ciertos códigos y registros lingüísticos, géneros discursivos particulares al grupo, etc. Se relacionan con las formas de concretar las prácticas comunicativas en ciertos géneros y sus características, ¿ya? Y por último, bueno, no por último, el modo de razonamiento, que es una operación discursiva y que implica un razonamiento u operación cognitiva que establece relaciones entre los componentes de la argumentación. Se conoce modo de razonamientos causales, analógicos, generalización,
¿ya? En definitiva, el modo de razonamiento va a ser la estructuración que tiene su argumento. Me explico. Por ejemplo, yo voy a dar un argumento causal, ¿ya? Un razonamiento causal en mi argumentación. Si yo le digo, ¿sabes qué, muchachos? Ustedes tienen que estudiar para esta prueba porque estudiando es la única manera en que ustedes van a aprobar la asignatura. Estoy dando un argumento causal, es decir, a base de que usted estudie, a usted le va a ir bien en la asignatura. Otro razonamiento, como bien dice ahí, podría ser analógico, ¿ya? Es decir, que, por ejemplo, yo podría decir, así como un profesor en la universidad tiene que estudiar mucho para lograr su titulación, los estudiantes de cuarto medio y de toda la enseñanza en general debiesen estudiar mucho para lograr su licencia de cuarto medio terminado el proceso. O sea, usé una analogía, una comparación. Y así hay varios modos de razonamiento que se conocen y que yo también se los voy a anexar en una guía, ¿ya? De todas formas, véanlo a modo muy general por esta vez. Y por último, redes sociales. ¿Qué son las redes sociales? Que usted va a tener que investigar. Son espacios digitales en que se produce una interacción digital entre sus usuarios. Muy en boga hoy en día, y la gente, lamentablemente, y ustedes lo han visto, no sabe argumentar ni contraargumentar en redes sociales porque es una plataforma que le da espacio a todos, ¿ya? No discrimina, no filtra. Entonces mucha gente no tiene un buen razonamiento, no tiene un modo de razonamiento más o menos desarrollado y termina publicando cosas o con falta de respeto o con falacias, que básicamente son estos modos de razonamiento pero utilizados de mala forma o errónea. La actividad entonces va a consistir simplemente en que usted investigue un poco sobre argumentos que estén en controversia, porque a partir de la controversia usted puede determinar ciertas argumentaciones. Entonces tiene que responder a la pregunta ¿por qué los contextos influyen en la forma de argumentar? Que es lo que vengo conversando. Revisar los temas que han estado vigentes en el ámbito público y que susciten controversia. Hoy en día hay muchos. Y entonces buscar ahí más o menos en la prensa, en las redes sociales, qué cosas están generando controversia, diferente a lo que usted hizo en el trabajo anterior. Luego seleccionar un tema que debe ser controversial. ¿Y cómo sé si es controversial? Tengo esta tablita de pauta de cotejo donde tiene que comprender el sí en las tres preguntas. El tema escogido corresponde a la controversia pública. Ya sabemos qué es controversia, podemos decir sí o no, y tiene que ser pública. ¿El tema escogido está en la agenda semanal o mensual de los medios de comunicación? Tiene que ser la respuesta positiva. ¿Y la información sobre el tema está disponible? Por supuesto que tiene que ser sí, porque si no hay información del tema, entonces no puedo hacer mi trabajo. Luego, ¿ya? Deberán investigar qué discursos han escrito, indagando en internet o en su participación en la prensa por medio de cartas al director, columnas de opinión o entrevistas. Yo pongo un ejemplo acá. ¿La violencia en los estadios es un tema controversial? Voy a ver qué dicen los periodistas, qué dicen agrupaciones sociales, que pueden haber sindicatos de trabajadores de fútbol, barras de los equipos, ¿cierto? Que tienen sus organizaciones con personalidad jurídica, voces del mundo académico, que dicen los expertos con respecto a la violencia del estadio, que dicen las instituciones no gubernamentales, ¿ya? ONG, fundaciones, y qué dicen las instituciones gubernamentales con respecto a la violencia en los estadios. Yo tengo que armarme de un panorama de todo lo que ellos digan. Posteriormente, ya voy a buscar un periodista, una institución, una organización social y voces del mundo y respondo a esas preguntas. Por ejemplo, encontré un periodista, ¿quién es? ¿En qué medio escribe? ¿Qué ha escrito antes? ¿Cuál es su perspectiva sobre el tema? Ya respondo a esas preguntitas de la voz de un periodista que yo escoja. Luego a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales también voy a hacer ese análisis. La organización de las redes sociales, las organizaciones sociales también voy a buscar, y voces del mundo académico tengo que encontrar por lo menos algunos que hablen sobre este tema. Yo puedo responder eso y ustedes se darán cuenta que estas preguntas son para determinar el contexto de la argumentación. Posterior a eso, dice, a continuación seleccionarán un par de textos de las voces signadas, que ustedes mismos revisaron. Entre dichos textos seleccionarán el más adecuado para el análisis de su argumentación y lo analizarán a partir de los siguientes criterios, tomando apunte durante el proceso, ¿ya? O sea, de todo lo que yo hice esta ficha, sería prácticamente una ficha por cada uno, voy a elegir una voz, ¿cierto?, que sea susceptible de análisis y voy a someterlo a los siguientes criterios. Consideración del entorno comunicativo. Voy a hablar sobre las características del medio, de la audiencia al que se dirige, del enunciador, qué sé yo, del propósito y de las posturas que toma en torno al tema. Luego la forma de la argumentación, voy a determinar si es una forma legítima, ¿ya?
voy a basarme en estos aspectos que están acá para poder determinarlo. La construcción del argumento, cuál es su postura, cuál es su tesis, los tipos de argumentos empleados, ¿cierto? Eh, los tipos de evidencia aludida, es decir, si sus argumentos ustedes los consideran válidos o tienen legitimidad, ustedes tendrán que ahí analizar eso. Y marcas textuales del texto, es decir, voces del argumentador y del contraargumentador, si es que aplica, si es que hay contraargumentador. Esa es la actividad que yo les tengo. Se sugiere orientar la selección de los temas a aquellos que contribuyen al debate en democracia, por supuesto. ¿Ya? Recordemos que estamos, nuestro ramo, nuestro electivo, tiene como uno de sus títulos fundamentales el concepto de democracia, por lo tanto tiene que ser en el ámbito del respeto. Bien, yo con eso termino la explicación y toda la información de todas formas yo la anexé en la construcción de esta guía, ¿ya? Guía de trabajo para la sesión 6, donde aparecen las actividades, el glosario, ¿ya? Y todo muy explicado para que usted lo realice tranquilamente en un Word o también lo puede escribir en su cuaderno, y los que quieran hacerme preguntas y enviar este trabajo lo pueden hacer también, ¿ya? Espero que podamos revisarlo prontamente en clase todos juntos. Con eso me despido, muchachos, y los insto nuevamente a estar pendiente de las actividades que realiza el CRA. A cuidarse, que estén bien, les envío un abrazo a todas y a todos.